amigos y hermanos, que tengan ustedes una buenas noches y también feliz sábado a todos los que nos están viendo es por este canal. Les damos la bienvenida, que el Señor me los bendiga en cada hogar donde quiera que estemos y a la vez le damos la invitación para ver el canal. Eh, Se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, Evangelio Eterno, N. Y. Para los hermanos que tengan alguna pregunta o alguien está interesado en aprender más y estudiar más de la Biblia, tenemos dos números de teléfono donde podemos ser contactados y por oraciones también. Los números son 347-994-4904. Repito, 347-994-4904. Y el otro, que es de la iglesia, es el 718-734-7999. 718-734-7999. Para los hermanos, amigos que tengan peticiones, también pedidos de oración, pueden contactarnos por medio de estos dos números que acabo de dar, o también pueden escribirnos por este canal que es Iglesia Adventista del Séptimo Día Evangelio Eterno, o por el Facebook, porque por ahí estamos transmitiendo ahora también. Y además, hermanos, para los que están interesados en el libro Conflicto de los Siglos, el que estamos estudiando ahora, la estamos regalando. Si ustedes pueden alcanzar a ver, aquí en la mesa tenemos unos cuantos libros aquí, y para los que deseen pueden contactarnos y obtener uno de estas copias sin ningún costo. También los invito para que nos acompañen los sábados en nuestra iglesia, que está localizado en la Woodside, y la dirección es 6810 31 Avenida Woodside, New York 10377. La iglesia se llama Iglesia Emmanuel, es una iglesia bautista. Ahí nos reunimos los sábados. Nosotros rentamos ahí, pero están cordialmente bienvenidos, hermanos. Comienza a las 10 de la mañana, que es la escuela sabática, a las 11, que es el culto divino, y quedan cordialmente invitados para los hermanos, los amigos, a los que puedan visitarnos. Serán muy bien recibidos, ¿verdad? Y para para el comienzo de nuestro estudio de esta noche, que es el capítulo número 3 de este mismo libro, Conflicto de los Siglos, el hermano Javier tiene la lectura bíblica, así es que yo le doy el tiempo a él. Amén. Gracias, hermano. Bienvenidos a todos. Saludos. La palabra de Dios en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el versos 3 y 4 dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. La oración la tiene nuestra hermana Grisel, así es que le damos el tiempo a ella para que ore. Feliz sábado, hermanos. Si se pueden, vamos a postrarnos de rodillas para tener la oración. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, aquí estamos ante ti, primeramente dándote las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí para poder estudiar tu palabra y así enseñar a los demás a venir en tu camino, Señor. Que todo lo que hablamos hoy sea de acuerdo a tu voluntad y que eso pueda ayudar a los demás a conocer de ti, Señor, y venir a tus caminos. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, hermanos, después de haber orado y pedido la bendición del Señor y su dirección, eh, yo invito a los hermanos que son adventistas, ¿verdad? Si tienen este libro del conflicto de los siglos, yo los invito a que vayan con nosotros eh, en el capítulo número 3. Me disculpan, hermanos, que yo no tenía mano. El conflicto de los siglos, capítulo número 3, su título es Una era de tinieblas espirituales. Como nuestra lectura bíblica que leyó el hermano Javier dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, dice que todo lo que se había predicho no iba a venir, o la segunda venida de Cristo no iba a pasar, sino antes que venía, ¿quién? La apostasía y el hijo de perdición. Comienzo ahora a leer un párrafo. El primero dice así: el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios, o que es objeto de culto, de modo que se siente en el templo de Dios, ostentando que Él es Dios. Según en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. El apóstol Pablo ya había prevenido a la iglesia, o había advertido a la iglesia de que el hombre de pecado ya se estaba levantando en sus tiempos de él antes de su muerte. Por eso es que él dejó dicho claramente estas cosas, que hermanos, no nos movamos no cambiemos nuestra forma de pensar ni por carta, como si fuera de nosotros. Fueron advertidos más bien los primeros cristianos, ¿verdad?, de que el enemigo iba a poner su bandera, como habíamos hablado la semana pasada, iba a buscar la manera de poner su bandera dentro de la iglesia y así poder corromperla. Este día hemos elaborado unas cuantas preguntas acerca de este estudio del tercer capítulo. Y la primera que tenemos en nuestra mano dice: ¿qué ocurrió luego de que, habiendo cesado la persecución, el cristianismo penetrara en cortes y palacios? Y la respuesta dice: la iglesia dejó la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Nos acordamos la semana pasada, ¿verdad?, que cuando el enemigo se dio cuenta de que entre más mataba a los cristianos, más se multiplicaban. Entre más mataban, hasta nos acordamos que uno de los cristianos que estaba siendo castigado, dijo él: desmenuzadnos, o hagan lo que quieran con nuestro cuerpo, que nuestra sangre es semilla. Y la semilla, ¿cuál es el trabajo de la semilla? Lo que hace la semilla es que cuando cae por tierra buena, ¿verdad?, lo que hace es que crezcan más. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia cuando había sido perseguida, ¿verdad? El hermano quiere comentar algo. Amén. Sí, verdad lo que dice el hermano, que como la otra semana ya hemos estudiado la fe de los mártires, el enemigo intentó utilizar otra estrategia para infiltrarse y que la iglesia pudiera desaparecer. Y él dice aquí en la página número 53: de un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Entonces, en ese tiempo, como él vio que no podía seguir matando, porque entre más mataba, más brotaban cristianos, él comenzó a mezclar la verdad con el error.
a introducir falsas enseñanzas en la iglesia. Entonces también con ello entraron falsos cristianos, cristianos entre comillas se puede decir. Dice aquí, más habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. ¿Verdad? La iglesia sustituyó, los mandamientos de Dios por las tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo en el mundo. Disfrazado con una capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Entonces vemos cómo se introdució el paganismo, y por eso este título se llama Una era de tinieblas, porque aquí vamos a ver cómo Satanás corrompió la iglesia, cómo él pudo corromperla, basado en unas estrategias muy sutiles, y lo único que él podía hacer era quitar la Biblia a las personas para que las personas pudieran aceptar el error. Entonces eso lo vamos a ver un poco más adelante. Gracias, hermano. Sí, aquí nos damos cuenta en el estudio de este libro de esta semana o de este capítulo. Nos dice, poco a poco primero fue solapadamente y a hurtadillas, dice, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres. El misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas, habiendo cesada la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo. ¿Qué pasó con estos hombres cuando aceptaron al enemigo en la iglesia, hermanos? Cuando el evangelio llegó a los... más bien esto fue un trabajo de Satanás que él hizo que estas personas se medio convirtieran al cristianismo, porque no eran cristianos conversos, sino que eran cristianos porque lo hacían por conveniencia más bien. Y eso es lo que busca el gobierno, pues entre más gente tiene que la apoya, pues le conviene hacer ciertas paces con ciertas personas, y más bien especialmente con el cristianismo. Ahora, ¿qué pasó cuando Satanás puso su bandera dentro de la iglesia? La semana pasada lo vimos, ¿qué pasó con la iglesia? Se corrompió. Ahí fue donde comenzó el hombre de pecado a poner, a hacerse el progreso hasta que vino a ser el más fuerte dentro del cristianismo, ¿verdad? Sí, adelantando un poquito más, dice todo esto que se introdujo en la iglesia, toda esta apostasía, todas estas falsas doctrinas, enseñanzas, dieron por resultado, dice aquí en la página 54, esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema, porque es un sistema de religión, de falsa religión, es una obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Entonces, todas estas falsas teorías, prácticas, vino como resultado que el levantamiento del hombre de pecado, como fue predicho en la lectura bíblica que acabamos de leer al principio de este estudio, que no podría venir antes la venida sin que antes venga la apostasía, que se manifieste el hombre de pecado. Entonces todo esto vino como resultado de introducir falsos cristianos en la iglesia y falsas enseñanzas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir entonces con el estudio, y entonces veremos adelante quién es este hombre de pecado y cuál es este sistema de religión que aquí se habla. Gracias, hermano. La siguiente pregunta.
que tenemos a mano dice, en los momentos en que el paganismo que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor, ¿cómo se encontró la iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia cuando entró el paganismo adentro del cristianismo, verdad? Dice, el paganismo dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto. Y esto, hermanos, tristemente, hasta nuestros tiempos, ¿cuánta superstición no hay? ¿Cuánta gente no cree en muchas supersticiones que está por todo el mundo? Eh, Toda clase de cosas que pasan en este mundo, ellos dicen, ah, por esto o por el otro. O no tienes que hacer tal cosa para que no te pase nada. O llévate algo, llévate puesto una cadena, llévate puesto un crucifijo, llévate puesto algo adentro de tu ropa para que no te pase nada, para que el enemigo no te haga nada y malos espíritus no te ataquen. Todo esto es superstición, hermanos. Todo esto es obra de Satanás y no es obra de Dios. No le agrada que esto sea hecho, ¿verdad? Porque, diga, hermano. Yo quiero comentar un poquito sobre eso, respecto a lo que la iglesia ha introducido a las personas, las enseñanzas que les han dado. Eh, Tristemente, les hacen creer que a través de una vela o algún crucifijo o alguna imagen, que ellos vayan y le prendan una vela y le pidan por la paz, por un familiar. Ellos piensan que a través de eso pueden ayudar a otras personas, o ellos mismos se pueden ayudar o los puede sacar de algún problema. Y tristemente es una enseñanza muy errónea. La Biblia es muy clara cuando habla respecto a eso. Y tristemente uno quisiera que las personas pudieran abrir sus ojos y escudriñar bien la Biblia y ver que eso no es cierto. Y puedan ver que lo que le están enseñando es falso, y de la manera que podrían ver que todo lo que han sido enseñados por estos hombres que a veces utilizan el nombre de que los llamen padre cuando solamente se le llama padre al Señor, no es lo correcto. Deberían de a través de nosotros estudiar este libro y lo que le está enseñando aquí el hermano, y explicando que esos son falsas doctrinas, y que le den la oportunidad al Señor de, a través de la Biblia y los escritos, de ver en el error en que están. Y esperamos que a través del estudio de hoy y lo que sigamos estudiando, que se sigan conectando y viéndonos para que vean que no es palabra de nosotros, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Hay algo que quiero leer aquí, hermanos, para venir a forzar lo que estamos hablando. Dice una parte aquí. Satanás se había esforzado una vez por hacer transigir a Cristo, o para hacer lo que peque, ¿verdad? Vino a donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarle, y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, ofreció entregársele todo con tal que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y lo obligó a marcharse. Pero, al presentar las mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtiene más éxito. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que Satanás obró por medio de sistema de religión, o un cambio que él más bien pudo dar, porque de acuerdo aquí claramente lo dice, que él presentó a Cristo los reinos, presentó lugares hermosos. Yo no sé cómo habrá sido esa presentación que Satanás le hizo a Cristo, pero la habrá hecho de alguna manera que sea llamativo, que se vea bonito a los ojos.
pero Cristo, como él lo conocía bien, lo reprendió y le obligó a que se marchara. Pero tristemente, cuando esto hizo al- a los hombres, esta tentación se le dio a los hombres, ¿qué pasó? Muchos transigieron con él, muchos se quedaron, dijeron sí, ¿por qué no? Un poco de poder, un poco de dinero y un poco de gloria, ¿por qué no? De esta manera solamente Satanás pudo entrar dentro del cristianismo y hacer lo que él quería. Pero entonces dice, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los hombres de la tierra. Y habiendo rechazado a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Aquí claramente nos dice, hermanos, que el representante del enemigo aquí es el papado, el obispo de Roma. Eh, no es el representante de Cristo. En ninguna parte de la Biblia dice que, en ninguna parte encontramos en la Biblia donde diga que tal hombre es el representante de Dios, o tal hombre es el representante de Cristo, o a través de tal hombre ustedes pueden buscarme. No. Cristo dijo, eh, nadie viene al Padre sino por mí. Es Cristo el único camino que tenemos para el Padre. Sí, entonces aquí vemos claramente quién es este que se opone a Dios, como dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. ¿Quién es este? Es la iglesia romana, el obispo de Roma. Es el representante de Satanás aquí en la tierra. Y por medio de ese sistema religioso, Satanás induce a los hombres a que le rindan honor a él, alabanzas a él. Una de las principales doctrinas, dice aquí, del romanismo, enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, el Papa se le ha dado los títulos propios de la divinidad, que solamente son de Dios, no son de un hombre. Se le han dado estos títulos, mire. Se le ha titulado Señor Dios el Papa y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la iglesia romana. Y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Muchos por ignorancia quizás, muchos porque no estudian su Biblia, muchas se la tienen en su Biblia en las casas como un adorno. Pero la Biblia no es un adorno. Si Dios dejó la Biblia es para que nosotros la podamos estudiar y no ser engañados. Entonces vemos como este sistema, este hombre, se tomó el lugar de Dios. Exige a todo el mundo que le rindan homenaje. Exige a todo el mundo que le reine pleitesía y mucho más. Se le da, según el representante de Cristo aquí en la tierra, un título que solamente le corresponde a Dios. Dice más todavía aquí. Empero los que temen y reverencian a Dios resisten esa pretensión que es un desafío al cielo. Lo que ellos hacen es un desafío al cielo, es un pecado. Como resistió Cristo las instancias del astuto enemigo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice la palabra de Dios en Lucas 4:8. Claramente la palabra de Dios nos dice que solamente a Dios hay que adorar, solamente a Dios hay que arrodillarse, a nadie más, ni a un hombre aquí en la tierra. Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra a que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. Dios no ha elegido a nadie en esta tierra para que diga que Él es la cabeza de la iglesia. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras. Solo por usurpación, por engaño, puede el Papa ejercer autoridad sobre la iglesia de Cristo. Los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdadera iglesia. Pero estos cargos recaen más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que airaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vemos que ¿quién entró en apostasía? La Iglesia Católica, en tomarse muchas cosas que solamente le corresponden a Dios. Entonces, esa iglesia se convirtió en la iglesia, en la sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis 3. Entonces vemos, hermanos, y amigos que nos escuchan, Dios quiera que esos estudios que estamos teniendo aquí
pueda ser de bendición para usted, pueda usted despertar de la gran apostasía en que usted está y que pueda separarse de ese sistema de religión falsa que solamente adora a Satanás y que usted pueda llegar realmente a los brazos de Cristo Jesús. Gracias, hermano. Gracias, hermano, por ese comentario. Eh, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué sagrado elemento puede capacitar a la iglesia para discernir los engaños de Satanás y oponerse a su poder? Es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. Así es que nosotros, hermanos, la única manera que tenemos para contrarrestar los poderes del mal es estudiando nuestras Biblias, estudiando los libros que el Señor ha dejado para que estudiemos. Y también, especialmente, no solamente estudiar, sino que someternos a Él, meditar en eso, orar antes de estudiar la palabra de Dios, porque es lo que se nos pide antes de que nosotros oremos. Antes de que nosotros estudiemos la palabra de Dios, debemos de pedir la dirección del Espíritu Santo. Es muy cierto lo que dice el hermano. La única forma en que usted puede discernir el error con la verdad es a través de la palabra de Dios. La única forma que usted puede discernir quién está mal y quién está bien. Aquí dice la sierva del Señor en la página 55. Bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Él bien sabía. Por eso este título se llama Una era de tinieblas. Porque a él sacar la Biblia de las gentes, a quitarle la Biblia a las personas, él podía dominar el mundo y meter sus engaños. Sigue diciendo, por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo, escrito está. A cada sujeción del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las Sagradas Escrituras. Eso es lo que Satanás quiere, es para que usted pueda aceptar ese sistema religioso falso al Papa como según representante de Dios. Para que usted lo pueda aceptar, Satanás quiere que usted ignore las Sagradas Escrituras. Usted no coja su Biblia y la ponga a leer. Porque si usted coge su Biblia y la lee, usted va a darse cuenta que solamente a Dios se le rinde homenaje y no a ningún hombre. Sigue diciendo más. Satanás necesita que ellos ignoren las Sagradas Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Eso es lo que hace la Biblia. La Biblia pone a Dios en su lugar y al hombre también en su lugar. Dios es el creador y el hombre es criatura. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas, lo que quiso hacer el diablo. Esta fue la lógica que adoptó la iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. El que tenía una Biblia antes era condenado a pena de muerte. Según ellos, solamente el Papa podía entender la Biblia. No se permitía a la gente que leyese ni que la tuviese en sus casas. Y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la iglesia y el Estado. Entonces vio cómo se introdució esta falsa religión, estos engaños, quitando la Biblia. Porque Satanás sabía muy bien que al quitar la Biblia, él podía meter sus engaños. Querido hermano, querido amigo que nos estás viendo, yo te invito a que tú cojas tu Biblia y te pongas a estudiar y que le pidas a Dios que te guíe en el estudio de ella. Y verás que tú vas a encontrar palabras de vida para vida eterna. Y vas a salir de todo engaño que Satanás quiere. Porque Satanás, como dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, está irado, ¿sí? Y está como un león rugiente, queriendo devorar a todo el mundo porque sabe que el tiempo está cerca. Y él no quiere perderse solo. Él quiere llevarse a los más que él pueda. Así que, querido hermano, querido amigo, te invito a que estudies, te invito a que te pongas en las manos de Dios y el Señor te va a guiar. Gracias, hermano. Sí, esto es algo muy
yo le diría, es un atrevimiento bastante fuerte de Satanás que fue, ¿verdad? De tratar de suprimir la Biblia. Y sí lo logró, porque comenzó a entrar despacito dentro de la iglesia, pero cuando se dio cuenta que la Biblia era el que capacitaba a los hombres para la adoración a Dios, él dijo, no, bueno, esto no me conviene. La Biblia no conviene que estos hombres la lean. Por eso fue que fue suprimida la Biblia. Dice así, una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el papado pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Si alguien me hace un favor de leer ese versículo. Daniel 7:25, por favor. Aquí mi esposa lo va a leer. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí nos damos cuenta que el profeta Daniel la había predicho muchos años antes de que pasara esto, eh, que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso exactamente fue lo que hizo. Dice aquí en el conflicto de los siglos, vamos a seguir leyendo, dice, no tardó en iniciar esta obra para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo. Se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por el decreto de un concilio general. Para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de las imágenes, y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. Así es que, hermanos, aquí nos damos cuenta, hermano y amigo que nos sintoniza. En Daniel 7:25 claramente se nos dice que este poder iba a cambiar los tiempos y la ley. Y dice que no tardó en iniciar esta obra para que el paganismo entrara en el cristianismo. Dice, y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes de reliquias. Aquí nos damos cuenta perfectamente quién es el papado y quién es el representante de Satanás aquí en la tierra. Nos damos cuenta, hermanos, de que en nuestros tiempos se adoran imágenes, se les ora a ellos, se les pide no sé cuántas cosas. Y lo que hizo Satanás fue quitar la Biblia. Después de quitar la Biblia, inducir a estos hombres o inducir a los sacerdotes, obispos, todos los que trabajaban para la iglesia romana, para que se cambiara esta ley y introducieran lo que Satanás quería, era introducir la doctrina dentro del cristianismo, y eso fue exactamente lo que hizo. Después de hacer esto, vino y cambió la segunda ley, el segundo mandamiento, que ahí claramente nos dice que es para ¿qué? Para la adoración a Dios y solamente a Él. Ese mandamiento, si nos damos cuenta, aquí este mensaje, yo le puedo pedir a algún hermano si algún hermano que es católico que nos esté mirando, puede ir en el catecismo y ahí claramente usted encontrará dónde fue cambiada la ley. En el catecismo usted va a encontrar otra cosa en el segundo mandamiento y ya no dice como la Biblia lo dice, ¿verdad? Según Éxodos 20.
esto fue la obra maestra del enemigo, porque él dice que él usó este sistema papal para que se hicieran estos cambios en los mandamientos de Dios. Amén, damos gracias, hermano. Sí, claramente lo que la palabra de Dios dice se cumple al pie de la letra. El Satanás, a través de este sistema falso, cambió la ley de Dios, cambió el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes. Ahora usted puede decir, no, pero que la Virgen ha hecho muchos milagros. Recuerde, Satanás también tiene poder y él va a hacer muchos milagros al fin de los tiempos. Y más aún dice aquí, obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol o el día domingo. No se quedó contento con cambiar el segundo mandamiento, sino que también cambió el cuarto, que usted lo puede leer en Éxodo 20, del 1 al 17. El cuarto dice que el día sábado es el día del Señor y que ese día es el sello de Dios. Él lo cambió por el día domingo, porque según ellos Cristo había resucitado el día domingo. Pero eso es un engaño, es una usurpación a la autoridad de Dios. Así que, hermanos, usted al momento de adorar en domingo está reconociendo a Satanás como su creador y su Señor. Pero si usted adora a Dios en sábado, como la palabra de Dios lo dice, y como debemos hacer, usted está diciendo que Dios es su creador, Dios es su redentor. Así que, hermanos, les invitamos a que puedan seguir estudiando con nosotros. Y ahí también en la descripción del video, ustedes pueden encontrar los contactos, teléfonos, si nos quieren escribir o pedir oración o quieren algún estudio. Nos pueden sintonizar ahí, hermanos, nos pueden escribir, que estamos dispuestos a colaborar con ustedes. Amén, gracias, hermano. Yo quisiera leerles en Éxodo 24 lo que la Biblia dice de los mandamientos de Dios. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación a los que me aborrecen. Aquí nos damos cuenta, hermanos, de que Dios, cuando dio su santa ley al pueblo de Israel, dijo claramente: ustedes no tienen que hacer Dios a ninguna cosa que está ni acá arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra tampoco. Y para corroborar lo que el hermano dijo de que el día de descanso también fue cambiado por este mismo sistema, el capítulo 20 y versículo 10 de Éxodo también, ahí claramente se nos dice: pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contiene, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. La razón por la que el enemigo suprimió la Biblia a través del sistema papal es porque él sabía, como dijimos hace un rato, que la Biblia instruiría a los hombres para que adorasen a Dios, pero él no quería eso. Él buscaba la adoración para él mismo. Él buscó la adoración en Cristo, cuando estuvo Cristo aquí en la tierra, hermanos, y cuánto más no va a hacer con nosotros los hombres. Eso mismo hizo, ese poder que él usó para que buscar la manera de que Cristo lo adorase. No la pudo hacer con Cristo Jesús, porque el Señor mismo lo conocía y lo reprendió. Pero dice que cuando fue donde los hombres puso la misma tentación, ¿qué pasó? Los hombres dijeron: bueno, pues no está mal lo que se nos hace, y además podemos ser cristianos y también podemos ser ricos. Entonces, aquí nos damos cuenta, hermanos, de que el cuarto mandamiento también quería borrarlo de ahí. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento es el único mandamiento que
exalta a Dios como creador de los cielos y de la tierra y de nosotros mismos. No hay otro mandamiento en la Biblia que sea mencionada, donde mencione que Cristo es, que Dios es nuestro creador, ¿verdad? Más que el cuarto mandamiento. Satanás también quería borrar eso de la mente de los hombres, y él quería la adoración solamente a él. Sí, muy verdad lo que dice el hermano. Ahora vemos que también los mismos principios que el Satanás y a través del obispo de Roma hizo en la antigüedad, también lo está haciendo hoy en día. Ustedes saben muy bien que el Papa ha dicho que la Biblia necesita ser reformada, sacar algunas cosas. También está reuniendo a todo el mundo, a todas las iglesias protestantes, las está reuniendo para que sean una sola iglesia, unidad en el error. Por eso dice aquí, en la página 57 dice: pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Entonces, así es como Satanás introdujo este error dentro de la iglesia. Y lamentablemente Satanás en todas las iglesias protestantes hoy en día ha introducido falsos cristianos. Y después más adelante vamos a ver quiénes son estos falsos cristianos. Son jesuitas que se han metido a la iglesia para poder dominar y llevar nuevamente a las iglesias protestantes a Roma. Entonces después lo vamos a ver, a leer un poquito más adelante. Pero mire cómo Satanás es astuto. Lo mismo que hizo en el pasado lo va a volver a repetir. Y esta vez quizás va a tener más éxito. Porque muchos le están rindiendo homenaje y no leen sus Biblias. Así que nuevamente yo les invito a leer sus Biblias. Les invito a pedir la dirección de Dios y el Señor los va a guiar. Gracias, hermano. Seguimos. La siguiente pregunta dice: ¿qué acción sutil realizó Satanás con el propósito de atentar contra el cuarto mandamiento de la ley de Dios? ¿Qué acción? ¿Qué fue lo que hizo Satanás para poder cambiar el día de descanso? Dice: llamó la atención de las gentes hacia el domingo, y este fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Aquí nos damos cuenta, hermanos, de que el domingo fue introducido dentro de la iglesia por el enemigo mismo, a través del sistema papal. Fue declarado como fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Pero ¿dónde en la Biblia encontramos que dice esto? ¿Dónde en la Biblia encontramos que dice que que este día fue cambiado para la adoración? ¿Dónde lo dice? No lo dice en ninguna parte. En la Biblia, hermanos, yo lo invito a usted que lea toda la Biblia y no lo va a encontrar en ninguna parte que fue cambiada, principalmente en el Nuevo Testamento, hermano. Jamás lo vamos a encontrar. ¿Con qué fin los obispos de la iglesia motivaron al emperador Constantino a expedir el decreto del domingo como día de fiesta? Hacer que los paganos acepten nominalmente el cristianismo, lo cual redundaría en beneficio de poder y gloria de la iglesia. Aquí nos damos cuenta que en esos tiempos el obispo de la iglesia habían estado trabajando juntos ¿con qué? Con los poderes de la tierra, con los poderes seculares. Ellos mismos instaron al emperador Constantino a expedir un decreto. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una ley que no se puede cambiar. Cuando el rey lo dice, eso es lo que se tiene que hacer. Te guste o no te gusta, y si no te gusta, pues atento a las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues la persecución a los cristianos, ¿verdad? Cuando se puso esa ley, el decreto del domingo como día de fiesta, era para beneficio del poder y la gloria de la iglesia. Pero ya no era una iglesia, ya no era la iglesia de Cristo, sino que era ¿qué? Era una iglesia ya corrompida.
Más adelante nos dice, ¿qué elementos humanos empleó Satanás para adelantar sus propósitos? Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. El enemigo introduce su bandera dentro de la iglesia o pone su bandera dentro de la iglesia a través de ¿quién? A través de cristianos semiconvertidos. El cristiano que es semiconvertido, hermanos, es alguien que acepta a Jesús, pero acepta ciertas cosas dentro de la iglesia que se hagan. El cristiano semiconvertido todavía le gusta celebrar las fiestas mundanas. Para no ir tan lejos, por ejemplo, la Navidad. Muchas veces hermanos que son de la fe quieren celebrar estas fiestas y dicen no le vemos nada malo. Además, yo he escuchado muchos que dicen este es un momento propicio para ganar almas a Dios. ¿Desde cuándo hemos estado usando estas fiestas para ganar almas? Entonces, de esto se valió Satanás para adelantar sus propósitos, usando a los ambiciosos y prelados, dice, ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Vamos para la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo la fiesta pagana, guardar el domingo, llegó a ser honrada como institución divina? La respuesta dice, en los concilios el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, pero el domingo era exaltado en igual proporción. Satanás indujo a los hombres para que se hicieran grandes concilios. ¿Qué es un concilio? Es cuando se hace cambios en alguna ley, se hace cambio en algunos decretos. Se invita a todo representante religioso del mundo para que fueran a ese concilio. Pero este concilio era manejado y el encabezante era el Papa. Prácticamente lo que estaba buscando era que el mundo lo reconociera como el supremo, ¿verdad? Como el representante de Dios en esta tierra. Cada día o cada concilio que se hacía, deprimían el día de reposo, que es el sábado, y exaltaban más el día domingo en igual proporción. La siguiente pregunta nos dice, ¿dónde radica la importancia del cuarto mandato de la ley de Dios? En el cuarto mandamiento, Dios es dado a conocer como el creador de los cielos y de la tierra, y distinto por lo tanto de todos los dioses falsos. Ahí es donde radica la importancia del cuarto mandamiento. Por eso es que yo vuelvo a repetir, como dije hace rato, el enemigo buscó deshacerse también del cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque ahí mismo exalta de que Dios es el único que nos crió y solamente a Él hay que servir, ¿verdad? No sé si hay alguien que quiera con... Gracias, hermano. Eso lo que dice, hermano, es muy, muy cierto. Cómo Satanás logró cambiar todas las cosas que realmente sirven para adorar a Dios, que reconocen a Dios como nuestro creador y redentor. También no se quedó ahí. También enseñó que según Él es el único mediador entre Dios y el hombre, que a través de Él puede perdonar pecados. Y cuando David dice en el Salmo, dice, a Dios solamente declaré mi pecado, a nadie más. David confesó su pecado a Dios, no a un hombre. Así que, hermanos, eso fue otro engaño más de Satanás. Aquí dice, no solo se le enseñaba a ver al Papa como su mediador, sino aún confiar en sus propias obras para la expiación del pecado. Según porque usted confesaba su pecado al Papa, Dios lo podía perdonar. Y aún más, se hicieron las indulgencias, que por mi familia que quizás se murió, tenía que pagar cierta cantidad de dinero. Eso es una mentira, una falsedad. Las largas peregrinaciones
obras de penitencia, la adoración de reliquias, la construcción de templos y altares, la donación de grandes sumas de dinero a la iglesia. Todas estas cosas y muchas otras parecidas les eran impuestas a los fieles para aplacar la ira de Dios o para asegurar su favor. Se introdujo que toda peregrinación, todas esas, hoy en día hacen muchas personas, caminan ni sé cuántos metros para ir a la Virgen, para que Dios los perdone, y qué sé yo. Todo eso es falsa enseñanza, toda esa idolatría se introdujo en la iglesia a través del Papa, y se enseñó que tenían que pagar cierta suma de dinero para que aplacar la ira de Dios. Y dice aquí, como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces o pudiera ser apaciguado por regalos y penitencia. Hermano, Dios no se va, usted a Dios no lo va a calmar, ni lo puede comprar por usted caminar de rodillas ciertos kilómetros, ni porque usted va a la iglesia a pegarle una velita al santo. No, usted a Dios no lo compra así. Dios no es hombre. La única forma en que usted puede agradar a Dios es obedeciendo la palabra de Dios. Nada más. Y más claro, el estado de los muertos es una enseñanza mucho más aún que introdujo Satanás. Según que los muertos van al infierno o al cielo. Hermanos, la palabra de Dios claramente enseña que los muertos nada saben. Y solamente Dios y Jesús y sus ángeles están en el cielo. No está la Virgen María, no están los apóstoles, nadie en el cielo. Ellos están muertos hasta cuando Cristo venga y puedan ser resucitados. ¿Sí? Salga de esa oración falsa. Salga de esa idolatría en que está metido. Porque todas esas cosas Dios las va a condenar. Porque Dios es un Dios celoso que solamente pide oración a Él. Así que usted por irse arrodillado ciertos kilómetros o llevar una vela o pagar cierta cantidad de dinero a la iglesia para que Dios lo perdone, olvídese, a Dios nadie lo puede comprar. Solamente usted hará a Dios cuando usted obedece lo que Dios dice en su palabra. Nada más. Gracias, hermano. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Yo quería leer algo al respecto del sábado. Dice, al principio del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaba en pugna. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario. El orgulloso pontífice, que aseveraba ser el representante de Cristo, realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábase de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre los observadores. Más abajo dice, los protestantes alegan ahora que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en el día del Señor. Pero las Sagradas Escrituras en nada confirman este modo de ver. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor en ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad.
que sigue en el versículo 7 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, donde dice que ya había iniciado su obra en los días de San Pablo. ¿Dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? ¿Qué razón válida puede darse en favor de un cambio que las Sagradas Escrituras no sancionan? De ahí, hermanos, cuando todos estos cambios lograron hacer suprimir la ley de Dios, quitar la Biblia de las manos de los hombres, perseguir a los que seguían guardando el sábado, porque aquí claramente, un poquito antes se nos dice de que los cristianos en los primeros siglos, ellos seguían, los que estaban fieles, seguían guardando el sábado. No aceptaron el domingo de una, pero poco a poco, cuando el papado fue cobrando más fuerza y más poder, tanto con los jefes de estado y también en la iglesia, fue así como introdujo esta falsa religión dentro de la iglesia. En el siglo sexto, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad, según Apocalipsis 13:2. Entonces empezaron a correr los 1200 años de la opresión papal predicha en la profecía de Daniel y en Apocalipsis. Según Daniel 7:25, Apocalipsis 13, capítulos 5 y 7. Aquí, hermanos, nos fijamos de que, como dijo el hermano hace rato, la palabra de Dios, las profecías que Dios ha dejado dentro de la Biblia, se han cumplido al pie de la letra. En el año 538, el Papa concluyó por afirmarse. ¿O qué quiere decir por afirmarse? Establecerse completamente como Dios, o oficialmente como Dios sobre la tierra, como representante de Dios. Más adelante, lo que pasa que es algo amplio para leer todo, pero claramente nos dice que cuando este hombre se sentó en el poder, fue tan arrogante que él dijo que nadie puede ser salvo a menos que sea sometido a lo que pidiera el Papa. Todo lo que lo que el Papa pedía que tenían que hacer, eso tenían que hacer, como si Dios como dijo el hermano Zarato, como si Dios aceptara sacrificios o castigos o sobornos, o como si Dios aceptara una cantidad de dinero porque usted pecó. No, Dios no actúa de esa manera. Dice Dios: hijo mío, dame tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Él lo único que da es que nosotros busquemos a Él directamente y sin tener que hacer un gran sacrificio o pagar una gran cantidad de dinero con tal de que nuestros pecados sean borrados. De esa manera nuestros pecados jamás serán perdonados y jamás serán borrados. Sí, para acotar un poco más sobre lo que dice el hermano. Ahora, ¿cuál es el consejo que Dios nos da? Aquí dice: en todo tiempo el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad inspiró a los enemigos de Dios, y los siervos de Él necesitaron la misma vigilancia y fidelidad. Bueno, Roma no cambia. Una cosa bien clara, y aunque muchos han dicho: no, Papa Francisco es un buen hombre, el Papa Francisco es realmente piadoso, es humilde. No, está disfrazado como oveja, pero realmente es un lobo rapaz, como dice la palabra de Dios. Hay que ser claro. Roma nunca va a cambiar. Roma va a seguir siendo la misma de siempre. Y va a ser lo mismo que hizo en el pasado. Lo va a volver a hacer, a perseguir a aquellos que no quieran obedecerlo. Está reuniendo a todas las iglesias, a todos los presidentes de todo el mundo, para que le den a él la autoridad. Sigue diciendo aquí: las palabras de Cristo a sus
primeros discípulos se aplicarán a cuantos le sigan, a todos los que quieran seguir a Él, hasta el fin de los tiempos. Y lo que os digo a vosotros, a todos les digo, dijo Cristo en Marcos 13:37, velad. Lo que le dijo a los discípulos también se aplica a nosotros. Velad. ¿Para qué? Para que no podamos ser engañados. ¿Y cómo tenemos que velar? Estudiando la palabra de Dios. Es la única forma de no ser engañados. Así que, hermanos, hay mucho que estudiar aquí. Hay mucho que hablar. Y sabemos que el tiempo es muy corto a través de estos medios. Pero si usted quiere estudios, usted quiere que oremos por usted quiere visitarnos a la iglesia sin ningún compromiso, ahí está la dirección, están los contactos que usted nos puede escribir y estamos dispuestos a colaborar con usted. También si usted desea un libro de estos, tenemos ahí en la mesa ejemplares para poder regalar a las personas que quieran realmente, quieran estudiar y quieran conocer a Dios. ¿Cuál es el camino del Señor? Y pues para ya ir concluyendo ya un poco más, entonces todas estas cosas que hizo el papado, lo voy a volver a repetir. Y no está muy lejano el tiempo, hermanos. Ya Roma está mostrando sus uñas, como pueden decir muchos, sus garras, ¿verdad? Así que, hermanos, no se dejen engañar. Estudie su palabra, la palabra de Dios, perdón, la Biblia. Gracias, hermano. Hay otros errores más que este hombre de pecado había introducido dentro de la fe cristiana. Por ejemplo, esta pregunta dice, ¿cuáles fueron los principales errores así introducidos en la fe cristiana? La inmortalidad natural del hombre, conciencia después de la muerte, la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María, el tormento eterno para los que mueren impenitentes. En la Biblia, estas cosas, hermanos, no lo encontramos en la Biblia. El hombre cuando muere, como comentó el hermano hace rato, cuando todo ser humano muere, los muertos nada saben, según Job. Cuando se van al sepulcro, hermanos, ahí se queda toda obra, sea buena, sea mala, todos los pensamientos, sean buenos, sean malos, todo se queda en esa tumba hasta que Cristo venga, ¿verdad? Pero no, este hombre también, este sistema, introdujo estos errores en la fe cristiana. Que cuando uno se muere supuestamente, ¿qué pasa? Que queda uno en un estado consciente. Y además, aparte de esto, también nos dice que inventó ¿qué cosa? El purgatorio. Que porque si alguien no pecó tanto, no, o sea, sus pecados todavía podían ser salvados, o sí se puede decir esa palabra, ¿verdad? El pecado le costaba el dinero que ellos tenían que pagar. Exacto, según el pecado, o sea, tenía un precio, ¿verdad? Y supuestamente las almas de estos cuando se mueren se va al purgatorio. En la Biblia jamás lo vamos a encontrar que hay un purgatorio donde se pueda pagar cierta cantidad por el alma de otra persona. En la Biblia se nos dice claramente que cuando se muere alguien, nada sabe. Ya para ir finalizando, dice aquí también algo importante. Las sagradas escrituras eran casi desconocidas no solo de las gentes, sino de los mismos sacerdotes. Usted puede hablar con sacerdotes y no sabe nada de la Biblia. Y usted y todos van a la misa los domingos, lo mismo repitan todos los domingos. ¿Qué enseñan? Según ellos están enseñando la palabra de Dios, pero no están enseñando, son palabras de hombres. No se dejen engañar, querido amigo y querido hermano. Dice aquí, la condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras de la profecía en Oseas. Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento, dice Dios en Oseas. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. No hay verdad y no hay misericordia,
y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más que perjurio, y mala fe, y homicidio, y hurto y adulterio. Rompen por todo, y un charco de sangre toca a otro. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. Todas esas cosas que pasaron en la antigüedad fue a causa del destierro de la palabra de Dios, a causa de que la Biblia no se daba a cualquier persona, nadie la podía tener, no dejaban estudiar a nadie la Biblia, ¿sí? Por eso dice aquí, mi pueblo, dice Dios, fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Hermanos y amigos, Dios no quiere destruir a nadie, como dice su palabra. Dios quiere que todos, hermanos, procedamos al arrepentimiento y podamos salvarnos. Pero también Dios es justicia, y por su amor, por su honor, digamos así, Él tiene que hacer justicia. Y aquellos que se pierdan serán porque nunca le dieron la oportunidad a Dios de hablarles a través de su palabra. Porque en Apocalipsis 3:20 dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta todos los días, ¿verdad? Él toca la puerta, dice, y aquel que abre la puerta, dice ahí, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Dios no obliga a nadie, pero Él está dispuesto, está ahí, hermano, a que usted lo pueda invitar a que le enseñe el camino correcto. Así que los únicos que serán destruidos en el tiempo final serán aquellos que por ignorancia o por voluntad propia quisieron ser destruidos. No quisieron estudiar la palabra de Dios, no quisieron que se les hable, porque nadie dice, no, a mí no me importa. Pero la palabra de Dios es bien clara, dice que todo el mundo escuchará este mensaje. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Todo el mundo va a saber todo el mundo va a saber la verdad y el error, y tendrá que tomar una decisión. Porque solamente en este mundo hay dos grupos, como ya hemos estudiado anteriormente: los que honran y los que obedecen a Dios, o los que desobedecen a Dios y honran a Satanás. Solo hay dos grupos. ¿En cuál quiere estar usted? Es la pregunta. Y si no quiere ser engañado, no quiere ser destruido, pues póngase a leer la palabra de Dios y póngase en las manos de Dios, y Dios lo va a guiar. También lo que yo quiero decir de los grupos, hay alguien que pretende ser neutra, ¿entiende? Pero no hay término neutra, ¿entiende? Porque Dios dice, lo que no está con él, contra es, ¿entiende? Así que usted no tiene como otro alternativo si tú no estás con Dios. Es verdad lo que dice el hermano Matthew. Solo hay dos alternativas, no hay medio. Aquí no hay medio, no. La palabra de Dios dice, ¿eres frío o eres caliente? No tibio. Porque el que es tibio lo va a vomitar en la boca. Así que, ¿bien estás con Dios o bien estás con Satanás? Decídete. Y si como dices, no, yo no quiero estar en ninguna parte, pues bien estás con Satanás, porque no hay intermedio. Así que Dios los pueda bendecir, y que Dios pueda, si ustedes abren su Biblia, yo sé que el Señor los va a guiar en el estudio de ella. Dios les va a mostrar. Pónganse en las manos del Señor. Amén. Así es, hermano, gracias por los comentarios que nos hicieron, y pues el estudio es extenso, ¿verdad? No lo pudimos cubrir todo, pero para los... Sí, aquí le voy a pasar a mi esposa, quiere añadir algo más al estudio de hoy. Sí, hay otra cosa muy importante que debemos saber y leer aquí, que dice, la institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los
Dice aquí, los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. Dice, con blasfemia, presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, creador de todo. Se les obligaba a los cristianos, so pena de muerte, o confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas. Vemos aquí, hermanos, que es muy cierto que esto todavía lo hace la Iglesia de Roma. Cada vez que hacen misa, ¿qué es lo que hacen en la misa? Ofrecen, dizque según ellos, el pan y el vino, donde según ellos es la sangre y el cuerpo de Cristo. Haciendo esto, dice que ellos se creen con el poder de que están creando a Dios. Eso es una vil blasfemia y una gran mentira que el papado, la Iglesia de Roma está enseñando y está introduciendo a todos aquellos que no leen ni escudriñan la palabra de Dios. Porque hay muchos que no porque realmente ellos quieran hacer eso, sino que, como Dios dice, Él tiene en esas iglesias hijos con corazón sincero, pero ellos están siendo engañados por este papa, por este sistema, ¿verdad? Porque cuando van a misa les dan que el pan, el vino, la hostia, ¿cómo se llama eso? Y les dicen que es el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando no es así. Dice que Cristo dejó en su palabra enseñando que nosotros lo que debemos hacer es celebrar la cena del Señor, sí, pero aquí este gobierno, esta institución está enseñando todo lo contrario y blasfemando contra Dios, enseñando que y creyendo con el poder que Él puede crear a Dios, cuando no es así. Dios no puede ser creado, es todo lo contrario. Dios es un ser infinito. Dios no puede ser creado por un ser humano. Más bien Dios es quien nos crió. Pero este sistema es tan blasfemo que cree que tiene el poder de hacerlo, cuando no es así. Por eso, hermanos, los volvemos a invitar. Escudriñemos la palabra de Dios por nosotros mismos, porque si nosotros no escudriñamos, seguiremos siendo engañados. Y cuando Cristo venga a enjuiciar a cada alma, podremos ser hallados faltos, podemos ser hallados que también participamos en las ofensas hacia Él. Hermanos, los invitamos en el amor de Cristo a que escudriñen la palabra de Dios, y que se den cuenta por ustedes mismos de que todo lo que el sistema papal enseña es mentira, son blasfemias, porque el Señor dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el único representante que Dios tiene en esta tierra es el Espíritu Santo. No hay otro, no es ningún ser humano, porque todos los seres humanos somos pecadores. Todos los seres humanos necesitamos intervención del Hijo de Dios, no por medio de un ser humano. Pues Dios, el único representante que tiene aquí es el Espíritu Santo. Que Dios me lo bendiga, hermano. Entonces, queremos para terminar entonar un himno de nuestro himnario, el himno 285. Y vamos a entrenarlo todos vamos a buscarlo. Sí, ahí pueden compartir. No, aquí nomás, sentado nomás. Vamos a cantarlo entre todos, ¿ya? Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su
Jesús, y siempre con él feliz seré. Venció en cruel mi Salvador, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, el Padre le exaltó al trono allá a interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. Amén. Vamos a arrodillarnos, los que nos puedan acompañar arrodillados, que nos estén viendo o inclinar su rostro, pues vamos a orar. Hermano Matthew, ¿puedo orar? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Venimos adelante de ti en este momento para darte la gracia por la provisión que tú has hecho, que tú habías hecho para nosotros desde la creación, Señor. Todo que ha de venir, tú lo has dejado escrito para nosotros, Señor. Y para todo aquel que quiere aprenderlo de ti. Ahora es el momento adecuado de aprender de ti, de obedecerte. Porque más adelante van a ser bien difícil de obedecerte, Señor, si tú no tenías la costumbre de hacerlo de antemano. Señor, te pedimos bendición para cada uno de nosotros y a cada uno que están en sus hogares escuchando ahora. También te pido, Señor, hay mucha gente que nos ha escuchado, que no saben muy bien de qué se tratan lo que estamos estudiando. Es que Dios nos ha creado y nos ha dado el libre albedrío. Pero el enemigo, que es el diablo, vino, engañó a nuestros parientes, que es Adán y Eva. Todo el rasgo del pecado pasen a nosotros también. Venimos siendo pecadores también. Pero a pesar de eso, Cristo vino y murió para nosotros, para darnos perdón por nuestros pecados. Cada vez que nosotros reconocemos que somos pecadores y que Él es nuestro Salvador. Señor, gracias, Señor, por esta provisión que tú has hecho para nosotros. Yo te pido, Señor, a la gente que no ha conocido tu camino, tu verdad, guíalo de una manera, Señor, para que ellos puedan llegar en una ocasión de aprender la verdad de ti, Señor. Guía cualquier siervo suyo, Señor, a ellos para que ellos puedan aprender de ti. Cuando viene el momento de la persecución, aún los justos van a vivir en momentos dificultosos, Señor. Lo sabemos muy bien. Queremos que tú nos fortalecen desde ahora, que tú nos ayudan para hacer las preparaciones necesarias en nuestra vida y a compartir a los demás también.
Señor. Y los otros miembros de la iglesia, los hermanos que ya saben, anímalo también para que ellos salen afuera para esparcir la verdad que tú nos has confiado. Guíanos, santifícanos y sálvanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Están invitados aquellas personas que nos vieron hoy. Para el siguiente viernes vamos a tener el cuarto capítulo. Y también para la iglesia mañana, que nos pueden invitar. Aquí el hermano nos va a dar dirección y todo respecto a eso. Hermanos, una vez más, como lo dijimos al principio, la dirección es 6810 31 Avenida Woodside. Ahí nos reunimos todos los sábados de las 10 de la mañana a la escuela sabática, a las 11 el culto divino. Y también hay almuerzo, hermanos, para los que puedan llegar. Hay almuerzo, no así es que no tiene que llevar nada más que el hambre de buscar a Cristo, ¿verdad? Nos despedimos de esta noche. Que tengan un feliz sábado y que el Señor me bendiga a cada uno de los que nos sintonizaron esta noche.